profe, Sí. una pregunta. ¿El miércoles que viene es el cuarto parcial o el recuperatorio del tercer parcial? El recuperatorio del tercero. ¿Sí? Ah, bien, profe, gracias. Bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ya se han inscrito para los que rinden esta noche, ya se han inscrito porque cada uno ya tiene asignado un tema y si no está inscrito no se lo puedo asignar, ¿sí? Ya se cierra la inscripción para el parcial de esta noche. Bueno, vamos a comenzar con la unidad número 11, que es la introducción a la química orgánica. Vamos a ver acá un pequeño pantallazo de los principales compuestos que puede formar el átomo de carbono. La química orgánica estudia todos los compuestos formados por una estructura carbonada, ¿sí? Es decir, el esqueleto de ese compuesto va a estar formado por carbono que tiene la propiedad de unirse formando largas cadenas. Ya vamos a ver a qué se debe esta propiedad y cómo lo hace, porque es muy interesante que repasemos un poquito la estructura del átomo de carbono para que podamos entender la formación de este tipo de compuestos, ¿no? Bueno, en primer lugar aquí está el temario de la unidad número 11, que es la de la química orgánica, y vamos a empezar a repasar un poquito, les decía, acerca de la estructura atómica del carbono, que va a ser muy importante para poder ver estas propiedades que posee. El átomo de carbono en la tabla periódica ocupa la casilla número 6, es decir, ese es el número atómico que tiene. Está en el segundo periodo, en el grupo 4A. Su valencia es 4, aunque puede formar un compuesto muy especial, que es el monóxido de carbono, con valencia 2, ¿no? La estructura de este átomo, en función de las partículas que nos interesan a nosotros, es el número atómico 6, número de masa 12, para el isótopo más estable y más abundante que tiene el carbono, ¿sí? El 99% de los átomos de carbono en nuestro planeta es carbono 12. El número de protones, ya sabemos, es 6, por eso es un número atómico. El número de neutrones también es 6, de manera que al sumarlo con el número de protones me da el número de masa 12. Y el número de electrones en el átomo eléctricamente neutro también es 6. El átomo de carbono nos ha servido de base, digamos, de unidad para medir la escala de las masas atómicas relativas. ¿Se acuerdan que lo hemos visto ahí? Era la 12ª parte de este átomo de carbono, isótopo 12, la que nos servía de unidad de masa atómica relativa. Bueno, la configuración electrónica que tiene el átomo de carbono, con esos 6 electrones que posee, son 2 electrones colocados en el primer nivel, en el 1s, y los otros 4 electrones van puestos ya en el segundo nivel, por eso es del segundo periodo del carbono. Son 4 electrones en total, por eso pertenece al 4A, y esos electrones están distribuidos 2 en el 2s y 2 en el 2p. De esta manera, ¿sí? Usando las casillas de Pauli, ahí vemos el primer nivel con 2 electrones, el segundo nivel con 4 electrones, 2 en el 2s y 2 en el 2p. Si nosotros observamos el último nivel electrónico, que es el que nos interesa a nosotros, en la química, porque las propiedades químicas están puestas acá en el último nivel, podemos observar de que estos electrones que posee el átomo de carbono en el último nivel
podría llegar a explicar este compuesto tan particular que forma el carbono con un átomo de oxígeno para formar el monóxido de carbono con valencia 2. Y eso lo haría el átomo de carbono con esos 2 electrones desapareados que posee en el subnivel P. Si esos 2 electrones son compartidos con el oxígeno de forma covalente pura polar, doble, ahí podríamos entender de que estos 2 electrones sirven para completar el octeto del oxígeno, aunque el carbono no lo completaría, quedaría con 6 electrones a partir de los 2 que le da el oxígeno. Por eso el monóxido de carbono es tan reactivo y necesita inmediatamente combinarse con otro oxígeno para poder formar el dióxido de carbono. Pero ¿de qué manera lo haría? Porque el oxígeno jamás va a poner un par de electrones no compartidos para llenar ese orbital vacío que le quedaría al carbono. Eso no ocurre. El oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono, entonces no va a ceder un par de electrones. El oxígeno, por el contrario, ya sabemos, siempre necesita ganar electrones. De hecho, su número de oxidación es 2 menos. 1 menos para el caso de los peróxidos, 1 medio menos para el caso de los superóxidos, pero siempre es negativo por la electronegatividad que tiene. Entonces, no puede esta distribución electrónica explicar cómo el carbono puede formar el dióxido de carbono, así por sí sola. El átomo de carbono tiene 2 propiedades muy particulares que le van a dar la posibilidad de hacer este tipo de unión con el oxígeno y con otros átomos de carbono o hidrógeno. Fíjense que los 4 electrones tienen ahí los números cuánticos, están distribuidos según la energía creciente, ahí hemos puesto a los 4 electrones, pero el carbono tiene la propiedad de realizar lo que se denomina promoción electrónica. Ese es el título de la diapositiva, ¿no es cierto? ¿Qué es la promoción electrónica? Con un valor muy bajo de energía, que es capaz de captar el átomo de carbono en el último nivel, puede pasar un electrón 2s a desaparear el orbital vacío que tiene en el subnivel P. En este caso lo hemos representado con PZ. De tal manera que con la promoción electrónica me quedarían ahora 4 orbitales desapareados, que podrían ya explicar las 4 valencias que tiene el carbono, porque con 4 electrones que aporte 2 átomos de oxígeno, por ejemplo, se podrían formar 4 uniones covalentes puras polares. Pero fíjense que al hacer la promoción electrónica, los números cuánticos de esos electrones están cambiando, ¿no es cierto? El electrón de número cuántico 2,0,0, 1 medio, ha pasado a ser ahora 2,1,1 menos 1 medio, que es el que estaba en rojo ocupando el orbital 2p, el 2pz. Les decía, si se quedara acá nomás la promoción electrónica y no ocurriera ningún otro fenómeno, tampoco podríamos explicar la estructura del dióxido de carbono o los enlaces que este carbono puede hacer con otros átomos de carbono. Porque puestos así los 4 electrones, tienen diferencias energéticas. Hay uno que es diferente, el del S, respecto de los otros 3 que son P. Sin embargo, las 4 valencias que tiene el carbono, los 4 orbitales que puede presentar para formar uniones químicas, son energéticamente iguales, indistintos. No los puedo yo diferenciar a esos 4 orbitales. ¿A qué se debe ese fenómeno? Pues a partir de la promoción electrónica, el carbono presenta una segunda propiedad muy interesante que se llama hibridación del átomo de carbono. ¿Ustedes conocen lo que es un híbrido?
¿Saben qué significa la palabra híbrido? Sí, profe. ¿Qué es un híbrido, Alan? ¿Cómo lo podríamos explicar al significado de la palabra híbrido? Vendría a ser un producto de diferente naturaleza. Como un producto de diferente naturaleza. ¿Sí? Un producto, si es uno, ¿cómo puede tener diferente naturaleza? A ver, busquemos una definición. O una unión de dos individuos o de dos géneros, o que poseen el mismo género, pero que tiene diferentes especies, por ejemplo, las plantas. Bueno, en las plantas es un poco, digamos, forzado el uso de la palabra híbrido, porque los híbridos en los vegetales se da a partir de una manipulación genética, ¿no? En cambio, en la naturaleza existen híbridos, especialmente en el reino animal, ¿no? No, bueno, por ejemplo. ¿Quién? Por ejemplo, si hablamos de los animales, sería la mula, ¿no? ¿Quién? No te entiendo, La Alan. mula. La mula, exactamente. Sí, la mula es un ejemplo de hibridación. A ver, un híbrido es un producto que proviene de la mezcla de dos especies diferentes y que se transforman en este producto, ¿no es cierto?, con sus propias características, es decir, deja de ser considerado como esas dos especies para tener su individualidad. El problema de los híbridos, en el caso de la mula, por ejemplo, tienen como consecuencia de esta hibridación que no pueden tener descendencia. ¿Sí? No, una mula no puede tener mulitos o mulitas. ¿Sí? Eso es porque al generarse a partir de dos especies diferentes, no generan una especie nueva. La mula no es una especie nueva que pueda perpetuarse a través de su propia generación de individuos, sino que para obtener otra mula yo tengo que volver a repetir la mezcla de esas dos especies. En este caso son suinos con equinos, ¿no es cierto? Un burro con una yegua, un caballo con una burra, ahí vamos a tener la posibilidad de obtener una mula. A pesar de que la mula pueda tener sexo, que pueda ser masculino o femenino, no va a tener la posibilidad de la descendencia. Por eso a los vegetales les decimos híbrido. Por ejemplo, la mora híbrida, la conocen, ¿no es cierto? La mora híbrida se comporta de una manera totalmente diferente a la mora común que tenemos nosotros acá, pero a rolete, por todos lados hay moras acá, ¿cierto? Y así es como las palomas nos dejan tantos recuerdos de las moras. La mora común, en la época de la primavera, cuando empiezan a brotar, largan primero la hoja y luego largan el fruto que va a... la mora no tiene flor, ¿no es cierto? La flor está dentro del fruto, por eso no lo vemos. Y ahí adentro está en ese compartimento de la mora, que son muchas pelotitas, ahí aparecen las semillas, que luego los pájaros la van a comer, la van a expulsar en otro lado y puedo generar otra planta de mora a través de esa semilla. En cambio, en las moras híbridas, la cosa cambia porque primero largan la flor, es decir, el fruto, ¿sí? Empiezan a generar el fruto antes de largar la hoja, pero ese fruto no llega a madurar, sino que se cae y recién sale la hoja. Apenas nace ese fruto, nosotros decimos en la jerga riojana, no cuaja ese fruto, es decir, no madura, no va a crecer y madurar, sino que se cae y nunca voy a poder tener una semilla para poder producir la misma planta. Por eso no se puede perpetuar esa especie de mora híbrida.
De allí el nombre de híbrido, por la consecuencia que tiene de la no perpetuación. En cambio, en los animales, ahí sí vemos esta mezcla, esta cruza de especies para generar una nueva. Esa idea de la mezcla de especies para generar una nueva es la que vamos a trasladar, también un poco forzado, a el átomo de carbono. Porque aquí también vamos a producir mezcla, pero mezcla de orbitales, para formar orbitales que son diferentes a los originales y que tienen sus propias propiedades. El átomo de carbono puede tener 3 formas de hibridación diferentes. ¿Cuáles son esas 3 formas? En primer lugar, cuando el orbital S desapareado con los 3 orbitales P desapareados se mezclan y forman 4 orbitales híbridos denominados sp3, esos 4 orbitales ahora van a tener exactamente las mismas características uno respecto del otro. Pero ya no van a ser esféricos como los S, ni van a ser esas 2 pelotitas simétricas como los P, sino que van a tener una forma nueva en su distribución espacial. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Parte S, parte P se mezclan, ¿no es cierto? Van a originar algo nuevo, pero con la condición de que esos 4 orbitales sean exactamente iguales uno con otro. Entonces, ahora sí, como ya son indistinguibles en forma, en energía, en distribución espacial, vamos a poder explicar de esa manera por qué el átomo de carbono puede unirse, por ejemplo, a 4 hidrógenos, ¿sí? Y no me doy cuenta, al mover la molécula, cuál era el hidrógeno original y cuál es el que ha sustituido cuando la muevo en un sentido o en el otro, ¿no? O por ejemplo la formación del dióxido de carbono, en donde 2 orbitales híbridos son tomados por un oxígeno, los otros 2 orbitales híbridos por el otro oxígeno y forman esa molécula que era lineal, que me explicaba que el dióxido de carbono era un gas a temperatura ambiente, ¿no? Ya enseguida los vamos a describir con más detalle a los orbitales híbridos. La segunda hibridación se da cuando el orbital S solamente se mezcla con 2 orbitales P para formar 3 orbitales híbridos denominados sp2. Los primeros se llamaban sp3, el S y los 3p forman 4 orbitales. Acá el S y 2p forman los 3 orbitales sp2. Y esos orbitales van a tener una distribución espacial diferente a los anteriores, porque acá ha quedado un orbital P sin que se modifique, sin hibridizar. Es decir, uno de los P, ochito o infinito que estaba en una dirección del espacio, sigue manteniendo sus propiedades así como estaba antes, ¿sí? No se ha tocado en la hibridación. Y por último, la hibridación SP, en donde el S se va a mezclar con un solo orbital P para formar 2 orbitales híbridos SP, así se llaman, SP. Fíjense, SP3, SP2, SP, es el aporte que hacen de S y de P para los híbridos. Pero en este caso van a quedar 2 orbitales P sin que participen de la hibridación, ¿sí? Entonces el átomo de carbono, una vez que hizo la promoción electrónica y la hibridación, puede manifestarse de 3 maneras diferentes. Las 3 son híbridos, ¿sí? La primera es con 4 orbitales exactamente iguales, híbridos sp3. Otra que tiene 3 orbitales híbridos y uno P que no participó de la hibridación. Los híbridos se llaman sp2. Y la última hibridación es con 2 orbitales híbridos sp y 2 orbitales P sin participar de la hibridación, ¿no?
¿Vamos bien hasta acá? Si les resulta un poco extraño esto, no se hagan problema porque con lo que viene lo vamos a ir explicando un poco mejor. Miren, vamos a empezar con la hibridación SP3. Acá hay una gráfica de energía creciente, ¿no es cierto?, en sentido vertical, en donde están puestos los orbitales originales del átomo de carbono, el S y los 3P, en amarillo y en lila. Pero la combinación, la hibridación de estos 4 orbitales diferentes van a dar lugar a la aparición de 4 orbitales que son exactamente iguales en energía entre sí, denominados sp3. Les quiero recordar que en cada uno de estos orbitales sp3 hay un solo electrón, ¿sí?, que es el que va a proveer el átomo de carbono para hacer una unión covalente con otro elemento que debe proveer el otro electrón para formar el par y compartirlo, ¿sí? Porque el átomo de carbono va a hacer uniones del tipo covalente puras, que van a ser apolares cuando se unan 2 átomos de carbono. Pero cuando la unión se haga con otro tipo de átomo diferente, será covalente polar, ¿no?, de acuerdo a la diferencia de electronegatividades que existe entre el átomo a unirse respecto del carbono. Esos 4 orbitales híbridos que posee el átomo de carbono aislado, así como lo tenemos acá, se dirigen hacia los vértices opuestos de las caras opuestas de un cubo, así como lo ven ahí. ¿Se dan cuenta cómo están dirigidos esos 4 orbitales? Sí, profe. ¿Por qué se dirigen hacia ahí esos orbitales? ¿Por qué están puestos en esa dirección? Y es muy simple. Si cada uno de los orbitales posee un electrón y cada electrón tiene carga negativa, pues se repelen entre sí. Y esa distribución en el espacio va a ser aquella que permita que esos electrones se ubiquen todos a la misma distancia respecto del núcleo y a la misma distancia uno respecto del otro en el espacio extranuclear. Si ustedes toman 2 orbitales, cualesquiera de los que están ahí dibujados en el cubo, y van a los extremos de ese orbital y se fijan en la separación que tienen, se van a dar con que todos están separados por la diagonal de la cara del cubo. ¿Lo ven? Tomen 2 cualquiera. Los 2 de abajo, por ejemplo, donde está marcado los 109 grados que forman esos orbitales respecto del núcleo, están sobre la diagonal de la cara inferior. En cambio, los 2 orbitales de la derecha están en los vértices de la diagonal de la cara de la derecha. Los 2 de arriba, lo mismo, en la diagonal sobre la cara superior. Los 2 de la izquierda sobre la diagonal de la cara de la izquierda, y los 2 que van hacia atrás también sobre la diagonal de la cara de atrás, ¿sí? Siempre están separados exactamente a la misma distancia uno respecto del otro, porque ahí están más cómodos, porque son cargas negativas que se repelen entre sí. Si se buscara otra distribución en el espacio, seguramente algunos quedarían más cerca que otros, y no conviene que ello suceda porque acá hay repulsión electrostática, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y acá está un poco esta transformación, este fenómeno de la hibridación. Originalmente, en el primer renglón vamos a tener el orbital S que está medio naranja y los verdes claro, agüita, son los 3P. Al combinar esos 4 orbitales voy a tener los 4, esos celestes que están abajo, son los orbitales sp3. Fíjense que ya no son esféricos ni son
las dos peritas simétricas que tienen los orbitales P, sino que tienen una perita grande y otra chiquitita, distribuida sobre distintos lugares del espacio. Y esos distintos lugares del espacio son, a ver, si nosotros tuviéramos el núcleo del átomo de carbono puesto sobre el plano de la pizarra, uno de esos orbitales, gordito para arriba, chiquito para abajo, estaría puesto sobre el plano del pizarrón hacia arriba. ¿Sí? Ahí quedaría, paradito sobre el plano del pizarrón. Y los otros tres se ubicarían hacia adelante, dos de ellos, y hacia atrás, el otro. ¿Sí? De tal manera que estos tres hacen como si fuera un trípode, cuya separación es exactamente la misma. Y a su vez la misma separación respecto del que está hacia arriba. De tal manera que, si ustedes siguen el trazo que estoy haciendo ahora, tengo una cara triangular, todos de los tres lados iguales, es decir, equilátero, que sería la cara del frente. Luego, esta arista con esta que va hacia atrás y con esta que va por atrás, sería una cara triangular, triángulo equilátero, que da hacia la parte posterior derecha. Luego, esta arista y esta arista, ¿sí? Todas estas que estamos marcando acá, formaría el otro triángulo, también equilátero, pero que da esa cara a la parte posterior izquierda. Y por último, acá tengo la base, también triangular, equilátera, de todas las aristas son de la misma longitud, ¿sí? Que formarían la base. La base de una pirámide triangular, regular, todos los triángulos son equiláteros, que tiene 4 caras. ¿Cómo se llama la figura geométrica que tiene 4 caras? Tetraedro. Perfecto. Tetra de 4, edro de cara. ¿Sí? Tetraedro. Recuerden que edro es cara y gono es línea o lado, o arista, ¿cierto? Línea o arista. Por eso un pentágono es una figura plana que tiene 5 lados. Mientras que esto le llamamos tetraedro porque tiene 4 caras. ¿Sí? Y esas 4 caras son triángulos equiláteros. Por eso se le llama tetraedro regular. Y el ángulo que hay, ¿sí?, entre cada una de estas caras, ahí para atrás, aquí para adelante, ese ángulo siempre es de 109 grados. En todos los casos, el ángulo es de 109 grados. ¿Sí? Perdón, estoy marcando mal. Este ángulo vale 60 grados. Este ángulo vale 60 grados, porque es la del triángulo, ¿no es cierto? Como el triángulo tiene tres ángulos, son 180 grados. El ángulo que forma esta con esta, esto es 109 grados. ¿Sí? El ángulo que forman dos orbitales híbridos es de 109 grados. Las caras de los tetraedros tienen ángulos interiores de 60 grados. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, profe. Es muy, muy importante que ustedes tengan presente cómo está la distribución de estos orbitales, porque cuando empecemos a unir
otros átomos de carbono, átomos de hidrógeno, de oxígeno, lo que fuera, van a ir llevando en el espacio una distribución muy particular. ¿Sí? No es una línea recta, sino que van a ir formando estos ángulos que van describiendo a medida que se van uniendo. Muy bien. Fíjense, acá a la izquierda tengo el tetraedro, puesto de otra manera ahora, corridito, y en cada uno de los extremos de esos orbitales híbridos hay en la figura del medio hay una bolita celeste que está representando a un hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno tiene un solo electrón en un subnivel S, por lo tanto es esférico ese subnivel, ¿no? Y se va a solapar, se va a unir con este orbital híbrido que es una pelotita redonda arriba y alargada para abajo, ¿no? Esa es la forma del sp3. Si en cada uno de los orbitales híbridos del carbono sp3 se une al hidrógeno, formamos el compuesto más pequeño que existe en la química orgánica, que se llama metano. Metano. ¿Sí? El metano se lo conoce como gas de los pantanos. Se produce en la putrefacción de materia orgánica sin la presencia del oxígeno. Anaeróbico, así se dice. Entonces la putrefacción anaeróbica da como resultado el metano. Y se usa esta técnica de hacer entrar en putrefacción a las sustancias orgánicas, especialmente a los residuos animales, a las heces animales, ¿sí? En agua, de tal manera de producir metano. Al metano se lo recoge como gas y se lo usa para combustible, ¿no? Eso es también un biocombustible, bio en el sentido de que es de origen biológico, porque es una sustancia que con el oxígeno va a encenderse, se va a quemar, generando energía, ¿no? Muy bien. Pero fíjense qué pasaría si ahora tenemos dos átomos de carbono, abajo a la izquierda, que tienen esta hibridación sp3 y nosotros queremos acercar esos dos átomos dejando los orbitales híbridos, uno de cada átomo, en forma colineal, es decir, puestos sobre la misma línea. Fíjense que los dos orbitales que están enfrentados están formando una misma línea entre ellos. Cuando eso sucede, estos dos orbitales híbridos, a ver dónde me han dejado. Los dos orbitales híbridos, ¿sí?, que se acercan en forma colineal, se van a superponer para formar un único orbital molecular. Antes, en forma individual, eran orbitales atómicos. Cuando se superponen, son orbitales moleculares ahora. ¿Por qué molecular? Porque lo comparten los dos átomos. Y como cada átomo puso un electrón en cada orbital, ahora tengo el orbital molecular lleno, con dos electrones. Ese orbital molecular que une a los dos átomos, cuando los orbitales atómicos se superponen en forma colineal, se denominan uniones sigma, ¿sí? Entonces, la unión sigma es la que se produce al formar un orbital molecular por la superposición colineal de dos orbitales atómicos. Entonces estos dos átomos de carbono ahora van a quedar unidos a través de lo que le llamamos simple enlace. Un solo enlace porque hay un solo orbital molecular enlazándolos a los dos, uniéndolos a los dos. Pero en esta unión simple entre carbono y carbono, los carbonos pueden moverse sin demasiado freno,
respecto, a ver, uno respecto del otro. Es decir, si un átomo de carbono lo dejo fijo, el otro puede girar y al orbital enlazante no le pasa nada, ¿sí? Se puede mover. Lo único que va a haber es un pequeño resalto energético para pasar de una posición a otra, debido a que, fíjense cómo están colocados los átomos de hidrógeno, los 6 átomos de hidrógeno que tiene ahora el compuesto. En el primero teníamos 4, pero para el segundo ya hemos tenido que sacar un átomo de hidrógeno de cada uno de los metanos, por decirlo así, para que queden libres esas valencias, y esa es la que enlaza los dos átomos de carbono. Por eso hay 6 ahora, con 2 carbonos ya hay 6 hidrógenos, no 8 como uno podría pensar, ¿cierto? Porque tenemos que usar uno de los enlaces del átomo de carbono para unirlo a su átomo de carbono vecino. Fíjense la distribución que tienen los hidrógenos en la imagen central, ahí abajo. Cada hidrógeno está colocado exactamente en la posición intermedia respecto de los 2 hidrógenos que tiene el átomo de carbono del frente. No están eclipsados así, sino que están puestos así. ¿A qué se debe esa posición? A que los hidrógenos también tienen repulsión entre ellos, porque ocupan un lugar en el espacio y hay carga negativa rodeándolos. Entonces, si se pusieran así, la distancia sería menor que cuando se ponen así, ¿sí? Ahí se sienten más cómodos porque se han alejado un poco más. Entonces, cada vez que yo quiera mover la molécula y pasar de esta posición a esta, ¿sí?, paso por ese pequeño resalto energético que es cuando están más cerca para pasar a otra posición estable. Y así puedo moverlo a una molécula respecto del otro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que le puede pasar a esta molécula? Moverse simplemente superando un ligero resalto energético, pero es posible que una molécula se mueva respecto de la otra, que gire. Muy bien. La molécula que hemos formado con 2 átomos de carbono recibe el nombre de etano o etileno, ¿sí? Perdón, etano. El etano no es el etileno. El etano es la base que usamos para hacer luego el etileno. Ya lo vamos a estudiar el etileno. Etano se llama la molécula, el alcano de 2 átomos de carbono. Bien. En la hibridación sp2, nosotros tenemos originalmente un orbital S y 3 orbitales P, diferenciados energéticamente, los originales, pero luego de la hibridación resulta ser que un S con 2 P se han transformado en 3 orbitales híbridos exactamente iguales, esos 3 naranjas que aparecen a la derecha como producto, que se denominan sp2, y que los 3 son exactamente iguales. Pero queda un orbital P tal como era anteriormente, ese ochito, ¿no? Los 2 lóbulos simétricos. Resulta que los 3 orbitales híbridos se van a distribuir en el espacio en el mismo plano hacia los vértices de un triángulo equilátero. De tal manera que ahora, entre los orbitales híbridos, va a haber 120 grados de separación. Todos en el mismo plano. Y en forma perpendicular a ese triángulo, a ese plano triangular formado por los 3 orbitales híbridos, va a estar colocado el orbital P original, que sigue siendo exactamente igual a antes. Fíjense que la imagen que uno tiene es, a ver, no sé si alcanzan a ver, por ahí hay un ventilador de techo, ¿lo ven? Sí. Bueno, más o menos yo lo puedo asemejar a esto, a un ventilador de techo, nada más que tiene 3 palas. Cada pala es un orbital híbrido, separado exactamente a la misma dirección, el mismo ángulo. Y el cable que lo sostiene del techo y su prolongación hacia el piso, ese cable, ¿no es cierto?, haría las veces del orbital P.
¿Se entiende cómo es la distribución en el espacio? Sí, sí, profe. Bien. Acá de nuevo tenemos el S y los dos P que van a dar los 3 orbitales híbridos. Acá no está representado todavía el orbital P, que sería perpendicular al plano de esos 4 átomos que están puestos ahí. El átomo central de carbono y los 3 hidrógenos rododendro. Falta el orbital P, ¿no? Recuerden que hay 120 grados entre cada 2 hidrógenos consecutivos. Si nosotros representamos al orbital P, ese P va a estar puesto sobre el eje Z, por ejemplo, y los 3 orbitales híbridos estarían en el plano XY. Si nosotros tenemos ahora 2 átomos de carbono que tienen la hibridación sp2 y 2 orbitales híbridos se acercan en forma colineal para formar un orbital molecular enlazante de esos 2 átomos de carbono, vamos a tener formado un enlace sigma. En el primer caso, en la hibridación sp3, ese enlace sigma se denomina en forma completa sigma sp3-sp3, es decir, se tiene que nombrar los orbitales que forman al enlace sigma, ¿sí? En el caso de la hibridación sp3, los 2 átomos de carbono se unían en forma colineal, dando origen a un orbital molecular sigma sp3-sp3. Y cada carbono sp3 se unía a un hidrógeno, 3 hidrógenos o 4, depende de qué compuesto sea. Uno de esos iba a unirse a un hidrógeno, y como el hidrógeno tiene un solo electrón sobre una esfera, porque es esférico su nivel S, la esfera S es colineal con cualquier dirección que se le acerque a él. Entonces, también va a ser el enlace entre carbono e hidrógeno un orbital sigma, pero en este caso sp3s, S del hidrógeno, ¿no? En cambio acá, el orbital sigma que estamos formando va a recibir el nombre de sigma sp2-sp2, porque los 2 carbonos aportan un orbital sp2 original para formar el sigma molecular. Pero además de formar ese enlace sigma sp2-sp2, ustedes pueden observar que los 2 orbitales P, los que están puestos en celeste, quedan paralelos entre sí, ¿sí? Quedaron paralelos. Entonces, esos 2 orbitales, a medida que se va formando el sigma, que se van acercando, los P también se acercan. Y llega un momento en que se solapan también los orbitales P, y forman una nube por arriba y por abajo de ese, digamos, del semiespacio superior y el semiespacio inferior, determinado por el plano de enlace de los carbonos con los 4 hidrógenos que estarían en los extremos de esos carbonos, ¿sí? Miren, los 2 carbonos que se han unido con los 2 hidrógenos que tiene cada uno de esos carbonos, forman un solo plano. Están todos en el mismo plano, porque los orbitales híbridos del carbono están puestos sobre un plano que es triangular, ¿sí? Y se superponen esos 2 planos al ser superpuestos los 2 sigmas. Para que los P queden paralelos, los planos deben coincidir, porque yo necesito que los P queden paralelos. Pero paralelos no quiere decir esto, porque si yo los veo de otro lado, no son paralelos. Paralelo es cuando en todas las direcciones del espacio las distancias de los puntos homólogos son iguales. ¿Está claro, no es cierto? Por eso yo necesito que los planos que contienen a los 2 carbonos con los 4 hidrógenos, ¿sí? El plano original, se superpongan y formen un único plano, de tal manera que ahora los 2 orbitales P parecen los palillos de la pizza, 2 palillitos en la pizza. Y esos 2 palillitos se superponen y forman por arriba y por debajo una nube que le vamos a llamar orbital molecular pi. Es decir, hay un segundo enlace entre los 2 átomos de carbono.
Hay un enlace sigma colineal y hay un enlace pi que es paralelo. El enlace pi en este caso se va a llamar completamente enlace pi pp, porque son los orbitales p los que se están solapando para formar el orbital pi. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Como la exigencia es, para formar este enlace pi, la exigencia es que los dos orbitales p estén paralelos, los dos átomos de carbono tienen la rotación impedida. No pueden rotar uno respecto del otro porque al rotar dejarían de estar paralelos y se rompería el enlace pi. Entonces esta molécula es rígida. Siempre hay un único plano que mantiene esos 6 átomos, 2 carbonos, 4 hidrógenos, y la nube por arriba y por abajo del enlace pi, ¿sí? Y es rígida, no tiene la rotación impedida esta molécula. Aquí está la representación de la molécula del eteno. Este se llama etileno, que les decía recién, ¿no? Cuando los dos átomos de carbono están unidos por un doble enlace, recibe el nombre de etileno. Y todos los compuestos que presenten doble enlace se llaman de la serie etilénica, porque son con doble enlace. Es decir que ya hemos visto que dos átomos de carbono se pueden unir con un solo enlace covalente puro apolar de tipo sigma cuando la hibridación es sp3. Pero ahora estamos viendo que dos átomos de carbono también se pueden unir a través de dos enlaces, un doble enlace, que son covalentes puros apolares también, pero uno se llama sigma, es colineal, y el otro es pi, paralelos. ¿Sí? Como podrán apreciar, a cada carbono ahora le han quedado 2 hidrógenos nada más, y no 3 como en el etano, porque para poder formar ese doble enlace ya necesito 2 de las valencias de los carbonos para unirse, y le quedan solamente otros 2 para poder unir a hidrógeno. En la sucesión, cuando van creciendo estos átomos de carbono, si yo pusiera en vez de hidrógeno un carbono más en la cadena, y ese carbono agregado es sp3, es decir, habría una unión sigma sp2 sp3, ahí tenemos el caso del propeno. Miren los enlaces que tenemos en el propeno. Entre los dos átomos de carbono que están hacia adelante, en la figura de la izquierda, están en el mismo plano hacia adelante, vamos a tener un enlace sigma, un sp2, y un enlace pi, pp. Esos dos carbonos además tienen 3 hidrógenos unidos por uniones sigma, sp2s. Pero el carbono de la derecha tiene unido otro carbono que va hacia atrás a través de un enlace sigma sp2sp3. Y el último carbono tiene unido 3 hidrógenos a través de uniones sigma sp3s. ¿Sí? O sea que dependiendo de la hibridación que tenga el átomo de carbono, son los enlaces que vamos a poder ir numerando y identificando en la molécula. Bien. ¿Qué pasa con la última hibridación, la sp? Recuerden, en la hibridación sp3, el ángulo entre los orbitales híbridos era de 109 grados. Mientras que en la hibridación sp2, el ángulo ya es de 120 grados, ¿sí? Un poco más grande. Y acá, cuando un solo P se une al S para formar dos híbridos, los naranjas sp, ¿sí? Quedan dos orbitales P iguales a los originales. Esos dos orbitales híbridos se dirigen ahora a lados opuestos de ese núcleo, formando una sola línea. Por lo tanto, van a tener 180 grados de separación entre los dos híbridos.
Y los dos P que no participan de la hibridación siguen siendo perpendiculares entre sí, como eran originalmente, y ahora están en un plano perpendicular a los dos orbitales híbridos. Siguiendo la misma imagen del ventilador de techo, es como, a ver si lo dobláramos a esa imagen, poniendo en el plano Z, en el eje Z, los orbitales híbridos, el cable que lo sostiene al ventilador en el techo y la prolongación de ese cable serían los dos orbitales híbridos. Y las 4 palas, tomadas de a 2 en una línea y de a 2 en la otra línea, serían los dos orbitales P que quedaron sin hibridizar. ¿Sí? De esta manera, cuando dos átomos de carbono de hibridación sp tienden a acercarse de forma colineal para formar la unión carbono-carbono, van a formar una unión de tipo sigma sp-sp. Pero ahora tengo dos pares de orbitales p en forma paralela. Los dos verticales van a formar una nube por arriba y otra nube por abajo de un orbital pi. Y los otros dos, que están puestos en la horizontal, van a formar también otro enlace pi, dando una nube hacia atrás y otra hacia adelante del segundo enlace pi. Por lo tanto, acá va a haber 3 uniones entre los dos átomos de carbono. Una sigma y otra pi. Obviamente que esta molécula está mucho más impedida en la rotación que en el anterior, porque acá hay dos dobles enlaces, dos enlaces extra tipo pi. Aquí está lo que les digo, ¿sí? Cuando se acercan los dos orbitales híbridos, que son los de color rosita, quedan los celestes, que son los P, paralelos de a pares. Y en la figura de la derecha van a ver los dos nubes arriba y abajo pertenecen a un orbital pi. Y las otras dos nubes adelante y atrás pertenecen al segundo enlace pi. No hay 4 enlaces ahí en los celestes, sino que son 2 enlaces, cada enlace con 2 lóbulos. ¿Sí? Y aquí está el compuesto que formaríamos entre dos átomos de carbono con hibridación sp, se llama etino o acetileno. ¿Sí? Todos los que tengan un triple enlace reciben el nombre de acetilénicos, porque pertenecen a la familia de los que tienen triple enlace que comienza con el etino o acetileno. El que le sigue se llama propino, ya le hemos agregado un carbono que tiene hibridación sp3 en este caso. Ya vamos a ver por qué este carbono que se le adiciona a la doble o a la triple ligadura es un sp3. Vamos a empezar a ver con más detalles ahora a los compuestos que pueden formar. Pero yo quiero en este momento hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto para que quede bien establecido el hecho de que el átomo de carbono tiene la propiedad de realizar una promoción electrónica y una hibridación, con lo que va a tener la propiedad de formar enlaces diferentes entre ellos. Porque si tengo hibridación sp3, 109 grados, voy a poder formar una sola unión química, un solo enlace entre los dos átomos de carbono, de tipo sigma. En cambio, si la hibridación es sp2, ya los dos átomos de carbono se van a unir con dos enlaces covalentes puros, apolares. Uno será sigma y el otro será pi, doble enlace. Mientras que si la hibridación es sp, ya los dos átomos de carbono se van a unir por un triple enlace. Uno de ellos será sigma, los otros dos serán pi. Y forman 180 grados de separación entre los dos enlaces híbridos. O los dos orbitales híbridos. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe.
Entonces vamos a empezar a describir cuáles son las principales funciones de la química orgánica, las más importantes, ¿no es cierto? Así como en la química inorgánica hemos estado viendo algunos de los compuestos, en realidad esto es química general, ni siquiera es inorgánica, ni orgánica. En la química general hemos visto los óxidos, los hidruros, los hidróxidos, los ácidos, oxácidos y las sales, ¿sí? Acá también vamos a ver una serie de funciones que están caracterizadas por un grupo funcional en particular. Así como los óxidos se caracterizan por la presencia del oxígeno, con un metal o con un no metal, o los hidruros por la presencia del hidrógeno, con un metal o un no metal, los oxácidos por la liberación del grupo catión hidrógeno, o los hidróxidos por el grupo oxidrilo, ¿sí? Acá en la química orgánica también vamos a tener grupos funcionales, átomos, grupos de átomos, que están presentes en el compuesto, que le dan a estas sustancias características particulares y que cuando nosotros agrupamos a todas esas sustancias que tienen el mismo grupo funcional, le damos el nombre de función química, ¿sí? Función química. La función es el óxido, el grupo funcional es el oxígeno. La función química es ácido, oxácido, y el grupo funcional es el catión hidrógeno. Lo mismo pasa acá en la orgánica. Vamos a tener grupos funcionales que van a conformar las distintas funciones de la química orgánica. ¿Cuáles son las más importantes que vamos a ver? Aquí están en este cuadrito. Dentro de los compuestos binarios, vamos a ver a los hidrocarburos, llamados así porque solamente poseen hidrógeno y carbono. Hidrocarburos. ¿Conocen algún hidrocarburo en particular? ¿La nafta sería? Sí. Los combustibles. Los combustibles derivados del Petróleo. 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 Muy bien, ¿sí? El petróleo es el que nos provee los hidrocarburos. Luego los compuestos ternarios simples, que son el alcohol, el aldehído, la acetona, los ácidos carboxílicos, en donde ya son compuestos oxigenados. Además son ternarios porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero derivados de estos compuestos existen los ternarios de condensación, que son el éter, éster y anhídrido. ¿Sí? Todos son ternarios que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más que unos son simples, los otros son de condensación. Después vamos a ver a los ternarios nitrogenados, en vez de oxígeno tienen nitrógeno, como la amina, o los tioles que en vez de tener oxígeno o nitrógeno tienen azufre. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que cada vez que leíamos tio en la orgánica indicaba azufre? Pues aquí lo ven, tiol se le llama a los ternarios que tienen azufre. Y luego el cuaternario, que es la amida, con D al final, en vez de amina, es amida, y ya tiene los 4 elementos básicos de la química orgánica, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los elementos que conforman todas las sustancias de la química biológica, especialmente, ¿no? Bien, este es el listado de funciones que nosotros vamos a tener que estudiar. Y de los cuales, lo que me va a interesar especialmente a mí, es que ustedes puedan distinguir de cada una de estas funciones cuál es el grupo funcional que los caracteriza. De forma tal de que si yo veo la fórmula de una molécula de la química orgánica, pueda darme cuenta cuál es el grupo funcional o los grupos funcionales, porque pueden haber varios en la misma molécula, que caracteriza esa molécula e identificar, decir, esta molécula se trata de un ácido carboxílico, se trata de un éter o de un tiol o de lo que fuera, ¿sí? Eso es lo que me importa. Que ustedes conozcan el grupo funcional que caracteriza las funciones químicas. Vamos a ver los nombres de los elementales, pero simplemente para que ustedes tengan una idea de que hay una regla de nomenclatura para estos compuestos, pero sin entrar en demasiados detalles, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahora con el primero de los compuestos binarios, de los hidrocarburos,
que vamos a ver que son varios, así que hoy vamos a ver algunos nada más y vamos a dejar el resto para seguirlos en la clase que viene. En la clase de hoy nos vamos a ir un ratito antes porque está el parcial, ¿no? Bien, entonces, empecemos con los hidrocarburos. Los hidrocarburos son muchos. Aquellos compuestos que están formados por carbono e hidrógeno solamente. Y están clasificados estos compuestos en dos grandes grupos, que son los acíclicos o los cíclicos, de acuerdo a la cadena carbonada que presenten. Miren, si nosotros en un compuesto orgánico podemos decidir que hay un carbono que comienza la cadena y hay otro que está al final, yo digo que ese hidrocarburo es acíclico. Mientras que si el primero con el último se unen a su vez y forman un anillo cerrado, donde ya no voy a poder identificar cuál es el primero y cuál es el último, porque están encerrados todos en el mismo anillo, a esos les vamos a llamar cíclicos. ¿Sí? Tanto los hidrocarburos cíclicos como los acíclicos pueden clasificarse en dos grupos que son saturados o insaturados. Y esa clasificación se hace de acuerdo a la cantidad de hidrógeno que presenten. Yo les dije recién que cuando aparecía la hibridación sp2 o la sp3, para formar un orbital de tipo pi, esos paralelos, yo necesito quitar dos hidrógenos para poder usar ese enlace para generar un segundo o un tercer enlace en los hidrocarburos. Esto es, en los hidrocarburos que tengo solamente simples enlaces, que no hay ningún doble ni triple enlace en su molécula, a eso les vamos a llamar saturados, porque tienen la mayor cantidad de hidrógeno posible. Más de eso no pueden tener. Mientras que a aquellos que presenten una doble o una triple ligadura, si yo rompo una de estas ligaduras extra de las pi, al romperse esa ligadura me queda la posibilidad de colocar hidrógeno por cada doble ligadura que se rompa. Por cada ligadura pi, por cada enlace pi, voy a poder poner dos hidrógenos. Por lo tanto, a estas sustancias, los que tienen doble y triple enlace, se les llama insaturado. Se les puede adicionar hidrógeno. Eso quiere decir. ¿Sí? A los saturados, a aquellos que tienen solamente simple enlace, se los denomina alcanos, hidrocarburos alcanos. Mientras que a los que tienen doble enlaces se llaman alquenos y los de triple enlaces se llaman alquinos. Alquenos y alquinos son insaturados. Lo mismo pasa con los cíclicos. Si todos los átomos de carbono del ciclo están unidos por simple enlace, es decir, tienen hibridación sp3, van a ser cicloalcanos, saturados, no pueden tener mayor cantidad de hidrógeno. Mientras que si existen en la molécula cíclica dobles o triples enlaces, es decir, hay enlaces de tipo pi que pueden adicionar hidrógeno, son insaturados. Y de este grupo solamente vamos a ver a un subgrupo que se llama aromáticos o bencénicos, es decir, aquellos que están derivados de la molécula denominada benceno. ¿Lo conocen al benceno? El que usan en los jabones para darle aroma, ¿no? Estos sí, los aromáticos se usan ahí. ¿Quién me dijo otra cosa? No sé, alguien más habló. Porque si lo conocían al benceno. Yo lo había escuchado que, por ejemplo, se utilizan en algunos plásticos, están en algunos plásticos. Quizá debe ser dañino. Sí, puede aparecer como subproducto en algunos plásticos a veces, dependiendo de cómo se lo fabrique. Ya vamos a ver que al final de esta unidad vamos a ver polímeros, son los plásticos, ¿no es cierto? Y vamos a plástico y otros materiales más que se hacen con polimerización del
de los compuestos del carbono. El benceno se lo conoce comercialmente, una solución impura, ¿sí? Así como el ácido muriático no es ácido clorhídrico puro, sino que es una solución al 30%. Cuando tengo benceno en su versión comercial, se le llama benzina. ¿Y para qué lo usamos a la benzina? Ustedes son muy chicos, ¿no? No los han conocido. Antes venían unos encendedores que se llaman Carucito, así era la marca, el Carucito, que tienen un rodillo arriba que raspa sobre una piedra para soltar chispa. Y esa chispa va a dar en una mecha que sobresale del tamborcito, que se lo carga con benzina. Esa benzina es combustible, ¿sí? Moja la mechita y cada vez que yo aprieto doy vuelta a la ruedita, tiro chispa y se enciende esa mechita. Se usaban como encendedores. Ya no vienen más, ahora son todos electrónicos, ¿no es cierto? Con materiales piezoeléctricos. Se usan el Magiclick, ¿no? El Magiclick se hace con materiales piezoeléctricos, que va a ser muy importante que los conozcan porque después van a trabajar, especialmente los electrónicos, con este tipo de materiales, los piezoeléctricos. Bueno, como son muchos, fíjense que estamos hablando de 5 grupos, subgrupos dentro de los hidrocarburos, los alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos y aromáticos. Vamos a empezar a estudiar a los primeros, los alcanos. Vamos a ver hasta dónde llegamos con los alcanos. Miren, yo les había comentado que el metano era el compuesto más simple de la química orgánica, está dentro de los alcanos, ¿no es cierto? Porque se supone que el carbono tiene hibridación sp3 para poder formar esos 4 enlaces con el hidrógeno. Es decir, que la nomenclatura alcano, alqueno, alquino depende de la hibridación que posean todos los átomos de carbono. Hay uno solo con hibridación sp3, le llamamos alcano. En la fórmula desarrollada que está puesta ahí, pareciera, y acá lo tenemos que hablar, pareciera que los hidrógenos están dispuestos a 90 grados, dando una vueltita alrededor del carbono. No. ¿Cuántos grados hay entre cada par de hidrógeno? 109. 109 grados, porque la hibridación es sp3, ¿no? A no olvidarse eso. Nada más que si yo tengo que, para escribir cada carbono, tengo que hacer este dibujo, me pego un tiro, ¿no es cierto? Porque es un poco complicado. Entonces lo que usamos es una representación plana de la molécula. Yo lo represento en el plano, pero tengo que recordar que el ángulo que hay es de 109 grados, ¿no? A no olvidarse. Y luego tengo la fórmula semidesarrollada, en donde estoy indicando ahí la cantidad de carbonos y de hidrógeno que tiene la molécula, y ya vamos a ver por qué le llamo semidesarrollada. Porque si yo quisiera representar el de 2 átomos de carbono, que llamamos etano, yo podría usar una fórmula bruta, la fórmula que usábamos para la química inorgánica, en donde debería poner carbono 2, hidrógeno 6, ¿no es cierto? Carbono 2, hidrógeno 6. Y ustedes me digan inmediatamente, profe, pero si esto lo podemos simplificar. No, acá ya no hay posibilidades de simplificación, porque la molécula está formada por 2 carbonos y 6 hidrógenos, no por 1 y 3. ¿Sí? Y eso queda evidenciado ahí en la fórmula semidesarrollada. Cada carbono unido a 3 hidrógenos forma una sola molécula, en donde tengo 2 carbonos y 6 hidrógenos. Esta fórmula, carbono 2, hidrógeno 6, la llamamos fórmula molecular, mientras que carbono, hidrógeno 3 sería la fórmula mínima, que es lo que ustedes han hecho en el segundo parcial, ¿no es cierto? Encontrar las fórmulas mínimas o moleculares de los compuestos. Muy bien. El de 3 átomos de carbono ya se llama propano. Propano. Y acá viene algo muy interesante para comentarles, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, porque la molécula que sigue, que tiene 4 átomos de carbono, a ver, lo vamos a poner acá,
1, 2, 3, 4, acá con 3 hidrógenos, acá con 2 y acá con 3 hidrógenos. Esta que tiene 4 es una molécula que denominamos lineal. Miren el título de la diapositiva, alcanos lineales. Hasta acá, primero del metano, el etano, el propano no había problemas, pero cuando llega el butano, yo podría escribir otro compuesto así. Y fíjense que tengo 3 hidrógenos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, igual que acá. Esto es carbono 4, hidrógeno 10, y esto es carbono 4, hidrógeno 10. Es decir que estos dos compuestos que yo tengo acá son iguales en la fórmula bruta, pero son distintos en sus fórmulas semidesarrolladas o desarrolladas. ¿Se dan cuenta? A este le llamo lineal porque todos los átomos de carbono están sobre la misma línea. Mientras que este es ramificado porque aparte de tener una cadena principal, de acá nace una ramificación. Ese no está sobre la misma línea, está sobre otra línea que nace de la principal. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá en la diapositiva son alcanos lineales. Y ustedes me van a decir, profe, ¿por qué esos nombres tan raros? Metano, etano, propano, butano. Bueno, estos nombres, la IUPAC los ha mantenido de la nomenclatura tradicional, de la original que tenían estos compuestos, porque, por ejemplo, MET, M-E-T del primero, hace referencia a la madera, porque cuando se quema madera, se forma lo que se llama ácido metanoico, así lo nombraron en ese momento, ácido metanoico, entonces utilizaron el prefijo met para nombrar a todos los compuestos que tengan un solo átomo de carbono. Cada vez que haya un compuesto, no importa el grupo funcional que posea, no importa de qué función química se trate, si tiene un solo átomo de carbono, su nombre va a empezar con met, que indica un solo átomo de carbono. Por ejemplo, el butano, el but, hace referencia al ácido butírico. Butirum en el latín significa manteca. ¿Sí? Es la manteca que nosotros, que cuando se pone amarilla arriba, se empieza a enranciar y tiene ese gusto ácido tan fuerte, tan feo, es ácido butírico. Así se lo nombró en ese momento porque era el ácido que formaba la manteca, entonces usaron el nombre butírico, y el but lo utilizan ahora para designar a cualquier sustancia que posea 4 átomos de carbono en forma lineal. ¿Estamos de acuerdo? Así que estos 4 nombres los vamos a tener que aprender de memoria. Metano, etano, propano, butano. Las raíces met, et, prop y but. ¿Sí? En este caso, todos terminan en ano porque son alcanos. Ese es el grupo funcional, alcano. Y esa terminación me está indicando de que todos esos átomos de carbono presentes tienen hibridación sp3. Por lo tanto, entre carbono y carbono la única posibilidad es una sola ligadura de tipo sigma. ¿Sí? La buena noticia es que a partir del 5 en adelante ya los nombres van a ser conocidos para nosotros. Miren cómo se llaman. Pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano. Esto es el prefijo del número de átomos de carbono que hay en el compuesto. Todos terminados en ano porque son alcanos, pero pentano, 5, penta. Hexa, 6. Hepta, 7. Octa, 8. Nona, 9. Deca, 10. ¿Sí? Yo siempre le suelo hacer la broma al ingeniero Nieto, que él es un hidrocarburo lineal de 10 átomos de carbono, que es el decano. Sí. Muy bien. Y acá tenemos la fórmula condensada para los primeros 4 y los últimos 6 que hemos puesto. Y hemos puesto solamente 10 porque a partir del 11 en adelante ya se los llama simplemente hidrocarburo de 11 carbonos, hidrocarburo de 12 carbonos, hidrocarburo de 13 carbonos. Más fácil todavía, no me tengo que acordar ni siquiera del prefijo.
Entonces, fíjense la fórmula condensada que tiene cada uno de estos compuestos lineales. Todos los carbonos puestos sobre la misma línea, ¿no? Un carbono, 4 hidrógenos. 2 carbonos, 6 hidrógenos. 3 carbonos, 8 hidrógenos. 4 carbonos, 10 hidrógenos. Y así sigue la sucesión. ¿Me quieren decir ustedes cuántos hidrógenos tendría un alcano con N átomos de carbono? ¿Cuántos hidrógenos en función de N tendría ese hidrocarburo? De acuerdo a la sucesión que están viendo ahí. No escucho nada, che, yo no sé si me están... Dicen, profe, Ahora- 2N más 2. Bien. 2 veces N más 2. De tal manera que si tengo 7 átomos de carbono, 7 por 2, 14 más 2, 16. A ver dónde está el heptano. Carbono 7, hidrógeno 16. Ahí está. Entonces, esta, la que figura al fondo ahora, es la fórmula general de los alcanos. ¿Sí? Perfecto, profe. Bien, miren, acá está de nuevo puesto el butano, ¿sí? El de 4, butano, y este otro compuesto que también tiene 4 átomos de carbono, pero no le puedo llamar butano porque no es el mismo, es otro, es diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para nombrar a aquellos hidrocarburos que no sean lineales, es decir, que sean ramificados? Fíjense en el título, alcanos ramificados. ¿Cómo los nombro a los alcanos ramificados? Para que podamos entender esto, vamos a tener que definir en primer lugar qué es un radical. Un radical. Se le llama radical a aquel derivado de un hidrocarburo al cual le falta un átomo o le sobran valencias que no son utilizados. Por ejemplo, si al metano, a nosotros le quitamos, a propósito, un hidrógeno, de tal manera que a este carbono le queda un electrón que se lo representa con el punto. No está completa la molécula porque le está sobrando la posibilidad de hacer otro enlace. Este se llama radical. Este es un radical, es decir, una molécula incompleta. Y el nombre que recibe este radical es el mismo número de átomos de carbono que posee, pero terminado en hilo cuando está libre, o en il cuando está unido a una cadena principal, como por ejemplo el del butano, porque nosotros tenemos carbono, 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 y de acá otro carbono más. Este carbono es este radical unido a la cadena principal de 3 átomos de carbono. ¿Sí? Miren, dice radical es una cadena carbonada incompleta, puede ser del metilo, o puede ser, por ejemplo, hidrógeno, 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 carbono, hidrógeno, hidrógeno, y acá incompleto, ¿sí? Este radical se llamaría metilo, si lo tengo así libre, o metil cuando está unido a la cadena. En cambio, este radical se llamaría etilo cuando está libre, o etil si estuviera unido a una cadena principal, ¿sí? Ahí está la nomenclatura. Entonces, cambiamos la terminación ano del hidrocarburo por hilo, cuando está aislado, o il cuando forma parte del hidrocarburo, cuando está unido a una cadena principal. Y ahí están el metilo, el etilo, el propilo, representados como radicales. Radicales libres en este caso, ¿no?
Muy bien. De allí que el nombre de este compuesto, pensando en que ese carbono hidrógeno 3 del lado, que sería este, ¿sí? Este sería el metilo, metil acá. Este compuesto ahora se va a llamar metil propano, porque ya no tengo en la cadena principal 4 átomos de carbono, sino solamente 3. Y con 3 uso la palabra propano. El metilo, el radical metilo, está unido ahora a una cadena principal de 3 átomos de carbono que lo nombro como propano. Por eso el nombre completo sería metilpropano. ¿Sí? Si no se entiende, me paran y me preguntan, ¿no? Bueno. ¿Lo puede volver a explicar, profe? No entendí muy bien. Sí. Cuando nosotros tenemos un compuesto hidrocarburo que tiene algún carbono al cual le sobra alguna ligadura, no está unido a nada, sino que está incompleto, a ese le llamo radical. ¿Sí? En este caso hemos puesto el metano sin un hidrógeno, por eso tiene este punto acá, quiere decir que está incompleto, y a ese radical lo he llamado radical metilo, met por un solo átomo de carbono. En cambio a este le he llamado radical etilo, a este carbono le está faltando el hidrógeno. ¿Sí? Pero cuando ese radical va unido a una cadena principal, en este caso la cadena principal tiene 3 átomos de carbono en la misma línea y del medio le salió la ramificación, esa ramificación que tiene un solo átomo de carbono ahora se llama metil, sin la O porque ya está unido a la cadena principal. Y la cadena principal que tiene 3 átomos de carbono lo nombro como si fuera un hidrocarburo aislado, en este caso propano, porque tiene 3 átomos de carbono y para los 3 es prop, ¿no? Met para 1, et para 2, prop para 3, but para 4. Penta, hexa, eta para el resto. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, vamos con ¿qué pasa cuando el hidrocarburo ramificado es mucho más grande que este? Porque este es el más pequeño de los hidrocarburos ramificados que puede existir, el metilpropano, ¿sí? Junto con el butano. Fíjense, ya vamos a ver cómo los nombramos a estos dos compuestos que tienen la misma forma. Miren, supónganse ustedes que tenemos un compuesto un poco mayor, lo vamos a dibujar acá, vamos a ver qué sale. Lo vamos a poner acá así, le vamos a poner otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. Está bonito. Bien, le pongo solamente los carbonos, no los hidrógenos, porque ya sabemos que todos los átomos de carbono tienen valencia 4. Entonces, a este carbono que tiene solamente un enlace usado para unirse a este otro carbono, le van a quedar 3 enlaces para 3 hidrógenos. En cambio, este carbono ya tiene 3 usados para los carbonos vecinos, entonces le va a quedar un solo para hidrógeno, tiene un solo hidrógeno. Este tiene 2 usadas para los carbonos vecinos, entonces va a tener 2 hidrógenos. Este tiene 1, vuelve a tener 3. Fíjense que todos los extremos tienen lugar para 3 átomos de carbono. En cambio, este ya tienen 2 hidrógenos. Mientras que este tienen solamente un hidrógeno. Y a fíjense que tengo 4 valencias para los carbonos vecinos, quiere decir que ese ya no tiene hidrógeno. Sin embargo, si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, carbono 15, ¿cuántos hidrógenos va a tener en total? ¿32? Perfecto. 15 por 2, 30, más 2, 32. Esa es la fórmula general. O sea, esos 32 hidrógenos son los que voy a distribuir acá. 3 para estos, 2 para esto, 1 para esto, ninguno para este. Muy bien. No los pongo en los hidrógenos para que no se nos complique la fórmula. Pero ya sabemos cuántos hidrógenos lleva cada uno. La regla de nomenclatura para nombrar a este compuesto dice
En primer lugar, se busca la cadena lineal más larga, es decir, la cadena principal. Recién era de 3 átomos de carbono, por eso se llamaba metilpropano. Ahora busquemos cuál es la cadena lineal más larga en este compuesto. ¿Me quieren decir ustedes cuántos átomos de carbono tiene la cadena lineal más larga en este compuesto? 7. 7. 7. Uy, yo cuento más. ¿O estoy loco? ¿Por qué me dicen 7? ¿De dónde sacaron 7? Porque usted dijo la rama que es más linealmente más grande, y la más Ajá. grande, la que tiene 9. mayor cantidad, la que tiene 7. A ver, Daniela, ¿cuánto? 9. Ahí me está gustando más. Vamos a ver, Cristian, ¿qué significa la cadena lineal más larga? Lineal significa que está sobre la misma línea, ¿sí? Pero yo nunca dije que esa línea tiene que ser recta. De hecho, no lo es. Porque esto es una representación plana del compuesto. Pero tengo que tener presente que los ángulos entre dos átomos de carbono con un tercero, acá, ¿cuánto eran? ¿Cuánto era el ángulo acá de la hibridación sp3? 109 grados. 109 grados, quiere decir que esto va, ¿sí?, ondulándose y puede salir para cualquier lado. Entonces, acá yo lo he puesto en el plano, pero es una representación, no es la realidad, es una representación. Y además, si yo tuviera que buscar una única línea, no necesariamente recta, porque no lo es, que contenga la mayor cantidad de átomos de carbono posible, esa línea, a ver, ¿dónde me habrá llevado los marcadores? La profe acá. Esa línea sería que seguramente es la que habrá contado Daniela, por eso le daba 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sabes qué pasa, Cristian? Que yo soy un caprichoso. Y lo he escrito así al compuesto porque, bueno, se me ocurrió. Y no está mal. Porque acá no hay 90 grados, hay 109. Acá tampoco hay 180, hay 109. Y acá tampoco hay 90, hay 109. En todos lados hay 109 grados. Nada más que a mí se me ocurrió escribirlo así. Ahora me doy cuenta de que la cadena lineal más larga es esta, que tiene 9 átomos. Profe, Sí. y en el caso de que se presente otro caso así, no sé, más grande o más pequeño, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Es precisamente Y cómo la es tengo la que cantidad buscar, total. Cristian. Tengo que empezar a marcar líneas Bueno. y buscar cuál es la que tiene más átomos. ¿Sí? Porque incluso, a ver, si yo marcara esta línea, por ejemplo, ya me quedaría de 8. Si marcara esta línea, me quedaría de 8. ¿Sí? Si marcara esta, me quedaría de 8. La única que tiene 9 es esta que he marcado yo. O sea, la tengo que buscar. Por eso dice, se busca la línea, la cadena lineal más larga, la que contenga mayor número de átomos de carbono en la misma línea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Segunda consideración de las reglas. Dice, se numera la cadena comenzando por el extremo más próximo a la primera ramificación. A ver, los extremos son estos dos de esa cadena. O sea que podría ser este el número 1 o este el número 1. ¿Cuál va a ser? Bueno, depende de las ramificaciones que vaya teniendo. Este carbono está unido a otro carbono que no tiene ramificaciones, ninguno de los dos extremos. Por lo tanto, todavía no sé cuál es el extremo 1. En cambio, el tercer carbono, este carbono tiene una ramificación, una sola ramificación, que consta de un solo átomo de carbono,
Mientras que este carbono ya tiene 2 ramificaciones. Por lo tanto, este es más complejo que aquel. Como este es más complejo que aquel, pues le vamos a dejar el número 1 al carbono que presente la ramificación más compleja para darle el menor número posible. Este va a ser el 3. Si acá empezara el número 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería el 7. Y no debe ser así. Al carbono que sea más complejo, voy a tratar de darle siempre el menor número posible. Por eso vamos a empezar la numeración por acá. Este va a ser el 1, este el 2, este el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Teniendo esta cadena como principal y sabiendo cuáles son los números de cada uno de los átomos de carbono, ya sé que me queda este carbono, este carbono, este carbono y estos 2 átomos de carbono como ramificaciones. Acá hay 9 átomos de carbono y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sumado a los 9 son los 15 que tengo acá. ¿Sí? Una vez decidida cuál es la cadena principal, todas las demás se transforman en ramas. Y como tercer paso de la regla, vamos a empezar a nombrar a las ramificaciones como radicales, es decir, terminados en -il. En -il porque están unidos a la cadena principal. Pero la UPAC nos pide que lo hagamos en orden alfabético, y ahí nos mata, porque, a ver, digo yo, siempre comento lo mismo, porque es más fácil, como era antes lo nombrábamos por orden creciente de complejidad. Primero el metilo, luego el etilo, luego el propilo, el butilo, etcétera, etcétera. Es decir, a medida que se iba haciendo cada vez más largo, íbamos anotándolos así. Ahora me pide que lo haga en orden alfabético, o sea que tengo que estar pensando. Primero, de los 4 primeros nomás, el primero que voy a nombrar es el butilo, porque empieza con B, butilo. Luego el etilo. Luego el metilo, recién el propilo. Lío bárbaro. Pero, bueno, lo que nos pide la UPAC lo tenemos que respetar. Y como acá tengo solamente metilo, 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 metilo y etilo, pues empezaré con el etilo. Y por último, los metilos. ¿Sí? Y dice que tengo que colocarle el número del carbono en donde está unido cuando eso sea necesario. Dice, ya vamos a ver por qué dice eso. A ver, el primer radical que vamos a nombrar es este, ¿sí? Por orden alfabético, que se llama etil. ¿Y en qué carbono está unido? En el 6. Entonces pongo 6 etil. Esto significa que en el carbono 6 de la cadena principal hay una ramificación de 2 átomos de carbono. Punto y coma. Luego nombro a los otros radicales que son metilos. Y tengo en el carbono 3, coma, en el carbono 3, otra vez, en el carbono 4 y en el carbono 7 tengo 4 metilos. Y eso se nombra como tetrametil. ¿Sí? Entonces, el nombre va quedando 6 etil, 3,3,4,7 tetrametil. Lo traducimos. En el carbono 6 de la cadena principal hay una ramificación de 2 átomos de carbono. Pero en las posiciones 3, 3, 4 y 7 de la cadena principal hay 4 ramificaciones de un solo átomo de carbono. Como ya están nombradas todas las ramificaciones por orden alfabético y numeradas de acuerdo a la posición, vamos al último de la regla, la última regla, que dice, ahora nombramos a la cadena principal como hidrocarburo, es decir, el apellido.
le vamos a poner ahora, ¿sí? El apellido sería nombrar a la cadena principal como si fuese un hidrocarburo independiente de la ramificación. ¿Cómo se llama la cadena que tiene 9 átomos de carbono? Nonano. Perfecto. Nonano. Entonces, el nombre completo de este compuesto sería 6-etil 3347 tetrametil nonano. ¿Sí? Medio largo el nombre, profe. Y sí, sí, si lo quieren usar para cuando Muy bauticen a un hijo, miren, va a ser muy original el nombre. Incluso le podrían sacar los números y quedaría etil tetrametil nonano, como nombre del, y Peralta, por ejemplo. Podría ser directamente nonanol o no quedaría. Nonanon, que es más grande. Bueno, ¿se entiende cómo vamos a usar las reglas de nomenclatura para los alcanos ramificados? Vamos a seguir este Sí, orden. profe, sí se entiende. Bien. No se aflijan porque no vamos a hacer el ejercicio de darles un hidrocarburo así complicado para que ustedes le pongan. No me importa. Me importa que ustedes conozcan las reglas de nomenclatura y que sepan los nombres de los más importantes, que son los 10 primeros, ¿no? Y qué es un radical y cómo se nombra un radical, eso sí me importa. Pero no vamos a exigirle que ustedes pongan el nombre a un compuesto o dado un nombre que me escriban la fórmula de un compuesto tan complejo como esto, ¿no? Lo que sí quiero que ustedes entiendan esto de que en la regla 3 dice, indicando con el número que corresponda su ubicación en la cadena principal, si ello fuese necesario. Porque si no es necesario poner el número, no lo pongo. Fíjense qué pasa con el metilpropano. En el metilpropano yo tendría que haber puesto, acá se lo escribo, carbono, 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 y acá está la ramificación, que si este es el carbono 1, 2 o 3, que me da lo mismo poner 1, 2 o 3, porque es simétrica la molécula, siempre en el carbono 2 queda la ramificación, este debería nombrarse como 2-metilpropano, ¿verdad? Pero no he puesto yo acá el nombre con el 2. Al 2 lo hemos eliminado, porque en la única posición donde puede estar la ramificación es en el carbono 2. Porque si yo a esta ramificación la pongo en el carbono 1, me quedaría así. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Butano. Butano, porque es lineal, los 4 están en línea. ¿No es cierto? Es el butano, el N-butano. La N esa se le pone a los hidrocarburos lineales. Cuando se trata de un hidrocarburo lineal, todos los átomos en línea, se los nombra como normal, por eso le ponemos una N. N-butano, N-pentano, N-hexano, etc. Entonces este sería el N-butano. Mientras que la única posibilidad de ramificación que hay es colocar la ramificación en el carbono 2. Si estuviera en el 3 se llamaría 2 porque también sería el butano, ¿no? Es el mismo nada más que dado vuelta, ¿sí? Entonces, para simplificar el nombre, cuando no haga falta ponerle el número, no se lo ponemos directamente. Muy bien. Miren, otra cuestión que quiero que analicemos con este compuesto, entre el butano y el metilpropano. Les dije yo que ambos tenían la misma fórmula bruta, la misma fórmula condensada. Carbono 4, hidrógeno 10. Quiere decir que tienen la fórmula como si fueran el mismo compuesto. Sin embargo, son distintos. Uno es el butano, lineal, y el otro es el metilpropano, es un ramificado. A estos compuestos se los denomina isómeros. Isómeros. Iso significa... ¿Qué significa iso?
isoterma, isobara, isocora. Hemos hablado mucho del iso. ¿Alguien se acuerda qué significa el iso? Sería como que es igual o parecido. Exactamente, Lucas. Iso significa igual, igual. Y meros significa partes. Entonces, estos dos compuestos tienen partes iguales de carbono y de hidrógeno. 4 carbonos, 10 hidrógenos. Por eso se los llama isómeros, ¿sí? En este caso se llaman isómeros de cadena, porque isómeros planos de cadena. Ya, escritos en el plano, así como están, ya sé que son distintos, porque difieren en la disposición de los átomos de carbono. Uno es lineal y el otro es ramificado. Entonces se llaman isómeros planos de cadena, ¿no? Ya después cuando vamos terminando esta unidad vamos a nombrar a todos los tipos de isómeros que existen. Por el momento sabemos eso, isómeros planos de cadena. Entonces, si yo tuviera ahora en vez de 4, 5 átomos de carbono, fíjense que tengo ya la posibilidad de 2 isómeros más. Uno es el metilbutano, el del medio, y no le pongo el 2-metilbutano, porque si ese metilo estuviera en el carbono de abajo, ¿cómo se llamaría? Igual. Igual, porque es el mismo nada más que escrito patas para arriba. El número 1, en vez de ser el de arriba, sería el de abajo. ¿Sí? Porque es como si lo hubiéramos dado vuelta. Es el metilbutano. No hay otra posibilidad más que poner una sola ramificación en el carbono 2. ¿Sí? Un metilo puede ir solamente en el carbono 2. Pero hay una tercera posibilidad que es poner 2 ramificaciones sobre carbono 2. En este caso se llama dimetilpropano, porque ahora la cadena principal tiene 3 átomos de carbono nada más. Y tampoco tiene números porque de la única manera de poner 2 metilos es en el carbono 2. No se llama 2,2-dimetilpropano. Dimetilpropano, con eso es suficiente. ¿Sí? Miren, isómeros, iso significa igual, mero significa partes, tienen igual fórmula condensada, pero distinta fórmula desarrollada. Estos son los isómeros planos de cadena, ¿no? Oh, ¿qué pasó aquí? Me estoy quedando sin energía, porque no estaba enchufado. Bueno, entonces, se llaman isómeros planos de cadena, ¿no? Isómeros planos de cadena. Fíjense qué pasa cuando tengo 6 átomos de carbono. Ya los isómeros son 5. El hexano, el 2-metilpentano, el 3-metilpentano, el 2,2-dimetilbutano, el 2,3-dimetilbutano, y acá ya tengo que usar los numeritos, ya tengo que empezar a poner los números porque entre el 2-metilpentano y el 3-metilpentano son diferentes. Y entre el 2,2-dimetilbutano y el 2,3-dimetilbutano también son diferentes. ¿Sí? La diferencia está en la posición. No es solamente isómeros de cadena, sino isómeros de posición. Ya lo vamos a charlar también a ese tipo de isómeros. Imagínense ustedes cuántos isómeros podríamos armar con 10 átomos de carbono, con el decano, ¿sí? Si partiéramos del N-decano, les dejo de tarea que ustedes me digan cuántos isómeros pueden formar con el decano. ¿Se animan? Para la próxima, ¿no? Para la próxima clase. Muy bien. Miren, otra cosa importante que tenemos que conocer de los hidrocarburos, de los alcanos. En este caso, tengo el 4-etil 3,4-dimetileptano. Después ustedes le van a marcar cuál es la cadena principal, cuáles son las ramificaciones, y vamos a ver si coincide el nombre que yo le puse con el que tiene realmente este compuesto. Acá lo vamos a marcar ahora solamente algunos átomos de carbono, porque de acuerdo al tipo de átomo de carbono, a cuántas uniones tienen esos átomos de carbono con otros átomos de carbono, los podemos clasificar de la siguiente manera. Carbono primario. Se llama carbono primario aquel que tiene de sus 4 valencias solamente una usada para unirse a un átomo de carbono vecino.
que normalmente son los de los extremos. No es el único carbono primario ese que marqué, sino que todos los que son carbono hidrógeno 3 son carbonos primarios. Los de los extremos, ¿sí? Los extremos de la cadena principal o de las ramificaciones. Esos son carbonos primarios. Mientras que aquellos carbonos que tienen 2 valencias usadas para unirse a 2 carbonos vecinos y solamente le quedan 2 hidrógenos, se llaman carbonos secundarios. Aquellos carbonos que tienen 3 de sus 4 ligaduras usadas para unirse a carbonos vecinos y solamente le queda lugar para un hidrógeno, se llaman carbonos terciarios. Y aquellos carbonos que ya tienen los 4 enlaces usados para unirlos a carbonos vecinos y no les queda ya hidrógeno, se llaman carbonos cuaternarios. ¿Está claro? Vamos, que nos queda poco tiempo, ¿sí? Denme 5 minutos más y ya terminamos esto. Bien. Aquí vamos a ir un poquito más rápido, porque ya conocemos los alcanos, entonces los alquenos van a ser mucho más simples de poderlos entender. Porque en los alquenos lo que yo necesito son 2 átomos de carbono, pero ya con hibridación sp2. El más pequeño va a ser el de 2 átomos de carbono para poder formar la doble ligadura, si no con uno solo no podría con quién unirse en doble ligadura 2 átomos de carbono, ¿cierto? Este se llama eteno o etileno. Etileno, ¿han sentido nombrar al etileno? Sí. ¿A dónde? No es. ¿A dónde, Ignacio? ¿Referido a qué? ¿Te acordás? ¿Dónde? Porque suena el nombre etileno, sí, suena, pero ¿a dónde se usa con mucha frecuencia el nombre etileno? Tiene que ver con el alcohol etílico. El alcohol etílico es un derivado, ¿sí? ¿Sabes por qué te suena con alcohol etílico? Porque tiene la misma raíz, et. Quiere decir que el alcohol etílico, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 2. 2. Por eso se llama alcohol etílico. Tiene una diferencia grande con el eteno, pero la similitud es que es de 2 átomos de carbono. Por eso empieza con et, el nombre. Pero el etileno, el nombre comercial etileno, se lo usa para el monómero. ¿Qué será monómero? ¿Mono qué es? 1. Uno. ¿Y mero? ¿Y mero? Partes. Parte, una parte, ¿no es cierto? El nombre etileno se lo asigna al monómero que por condensación, luego, por adición, poniendo un etileno a continuación del otro y uniéndolos a todos, va a formar una molécula que en vez de tener uno tiene muchos. ¿Cómo se llama? Polímero. Polímero, que en este caso, si el polímero está formado por etileno, se va a llamar polietileno. Polietileno. Ah, polietileno, eso han sentido nombrar al polietileno. El telgopor. No, las bolsitas de plástico son de polietileno. El plástico, las bolsitas de plástico. Claro. Eso se llama Poliestireno. bolsa de polietileno. El tergopor, ya lo vamos a ver más adelante, el tergopor que es poliestireno. Así se llama, poliestireno expandido. Ese es el telgopor. Se llama telgopor. No es tergopol, ¿no? Telgopor. Es el nombre comercial del poliestireno expandido. Ya lo vamos a ver más adelante, porque es un polímero. El eteno es el monómero para el polietileno. También lo vamos a ver después. Bien, a partir de ahí, todos los compuestos que tengan al menos una doble ligadura van a recibir la terminación eno y se los va a clasificar como insaturados alquenos. Por eso, a pesar de que hemos agregado un carbono hibridado sp3 en el propeno, termina en eno porque tiene una doble ligadura, una insaturación. ¿Sí? Propeno. El que le sigue, buteno. Pero el buteno ya tiene la propiedad de poseer
Oh, lo borré y lo iba a necesitar. Bueno, no importa. El buteno puede tener dos dobles ligaduras. Así. ¿Sí? ¿Por qué no podré tener dos dobles ligaduras seguidas? Porque este carbono tiene valencia 4 y acá no estoy excediendo esa valencia 4. ¿Lo ven? Sin embargo, esto no se da. Esto sí, cuando hay una de por medio. Esto se llama dobles enlaces conjugados. Esto no, a esto sí. Miren, si tengo el átomo de carbono con la hibridación sp2, es decir, el triángulo de 120 grados, y acá aparece otro átomo de carbono con la misma hibridación, acá voy a formar una unión de tipo sigma sp2, pero acá me queda un P con el cual puedo formar el enlace pi, ¿no es cierto? Si acá tuviera otro carbono con la misma hibridación, sp2, con el P paralelo a esto, este P no puede unirse a este porque este ya está unido acá. Entonces no puedo yo formar otro doble enlace porque el P que tenía libre está unido con este. Y si hubiera un cuarto con el P libre, ahí sí voy a poder unir el enlace pi, pero los dos dobles enlaces están separados por un simple enlace. Nunca dos juntos, sí alternados. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la razón? Acá estamos viendo solamente los hidrocarburos insaturados alquenos lineales de una sola doble ligadura, ¿no? Después vamos a ver qué pasa con estos con dos dobles ligaduras. El que le sigue sería el penteno, el hexeno, eteno. Es decir, tenemos los mismos nombres, la misma raíz, nada más que terminados en eno, porque tienen doble enlace, ¿no? Fíjense la fórmula general en que terminan. ¿Cómo es la fórmula general para carbono N? Serán hidrógeno 2N, el doble, ¿sí? 2N. Muy bien. Terminamos con las reglas de nomenclatura y con esto frenamos, vamos a seguir después. Miren, las reglas de nomenclatura son las mismas 4 que hemos visto antes, pero dice, se busca la cadena lineal más larga que contenga a las dobles ligaduras, porque la doble ligadura es más importante que cualquier ramificación que pudiera existir. Recién, a ver si me pueden repetir cómo era. Acá teníamos 7 átomos de carbono, acá teníamos otros 2, acá teníamos otros 2, creo que era así, ¿puede ser? O metilo y así, algo así, ¿sí? Creo que hicimos. Si la doble ligadura está puesta acá, no hay problema. Creo que esta no existía. Así era, ¿no es cierto? Así era. Si la doble ligadura está puesta acá, no hay problema porque la cadena lineal sigue siendo la misma, la más larga. Pero si la doble ligadura llegara a estar puesta acá, en vez de acá, ya no forman parte estos dos, sino que forman parte este. Ahora tengo 8 átomos de carbono, no importa que sacrifique la longitud, porque la cadena debe contener a la doble ligadura, porque esta doble ligadura es más importante que cualquier ramificación que pudiera haber en el compuesto, ¿sí? No importa que yo la acorte a la cadena, siempre y cuando contenga la doble ligadura. La segunda es comenzar ya la numeración de la cadena. Antes la empezábamos acá, ahora sí o sí la empiezo por acá, porque la doble ligadura tiene que, como es lo más importante, tiene que tener la menor numeración posible, no me importan las ramificaciones. La tercera es la misma siempre para todos los compuestos, nombramos a las ramificaciones, poniéndole el número, ¿sí? Etcétera, etcétera, y en orden alfabético como indica la UPAC. Y por último, se nombra a la cadena principal colocando el número del carbono en donde está puesto el doble enlace, ¿sí? Miren, a este compuesto tengo una ramificación acá, otra acá, otra acá, otra acá y otra acá. Primero, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8.
ya tengo las dos primeras. Ahora nombremos a las ramificaciones. El etil está en 2, 2 etil. En 2, en 5, en 5 y en 6. En 2, 5, 5 y 6 tengo tetrametil. Y luego me queda la cadena principal que es octa, ¿no es cierto? Octa. Pero ahora es octeno, porque tengo doble ligadura. ¿Y en dónde está esa doble ligadura? En el carbono, entre el carbono 1 y el 2, pero uso el menor número de esos dos para indicar la posición. Entre el 1 y el 2 está la doble ligadura de una cadena de 8 átomos de carbono. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. A partir de acá vamos a seguir en la próxima clase. Son menos 20 ya, así que vamos a ir preparando las cosas para el parcial. Cortamos acá la clase y en la próxima vamos a continuar desde la isomería de los alquenos. Profe, disculpe. Sí. Sí, escucho. ¿Podrías repetir los temas que entrarían en el cuarto parcial? ¿Y por qué te afliges por el cuarto parcial a esta altura del partido? Ya lo vamos a poner, no te das problema. Cuarto parcial es a partir de soluciones que no lo han rendido todavía, de soluciones para acá, pero no va a entrar hidrocarburos porque esto es teoría, nada más, eso va a ser parcial teórico. ¿Sí? Ah, bueno. Profe, yo quería Hoy se rinde primer y segundo parcial, recuperatorio del primer y segundo parcial. A las 9 menos 5 ya van a poder entrar al campus para que ustedes busquen cuál es el recuperatorio que tienen que rendir, porque cada recuperatorio tiene escrito ahí los nombres de los alumnos que van a rendir ese tema, ¿sí? Según la inscripción que ustedes han hecho en el campus. ¿Está claro? Para los que tienen que rendir, no sé si hay alguno acá que tenga que rendir el recuperatorio. Así que en 9 menos 5 ya va a estar listo el campus en la hoja 2 para que ustedes entren y busquen cuál es el tema a las 9, el teórico, a las 10, el práctico, para que puedan hacer el parcial. Profe, yo quería preguntarle si ya están las notas del tercer parcial. Sí, ya los voy a cargar. Ya me están llegando ya todas las notas, así que si Dios quiere, el viernes o el sábado ya van a estar puestas en el campus. Bueno, profe, gracias. Para que sepan quién recupera. Bueno, listo, nos vemos enseguidita. Si quieren ustedes salir, yo voy a salir del aula de electrónica, pero Profe, vamos una a volver. pregunta, disculpe. Sí. Sí, Cristian. Cuando terminemos de hacer el parcial, ¿se lo tengo que mandar en un Word o en un PDF al documento? Ya saben que tienen que hacer exactamente lo de antes. Formar un Word en donde van a contestar y mandármelo por